Mayra, a ti te ha llegado el Spotify Wrapped, ¿verdad? El resumen del año. Sí, me ha llegado. Pues mira, tú sabes que el año pasado, yo creo que fue la primera vez que lo hicieron, que Spotify Wrapped incluyó un podcast creado por inteligencia artificial, que eran pues dos hosts hablando de tus gustos musicales y de tus podcasts. Ese podcast no está disponible en todas las regiones. Muchos de los Spotify Wrapped pues, no lo tenían. En España es una de esas regiones que el Spotify Wrapped no incluyó ese podcast. Así que esta muchacha se llama Eva Luis. Ella es editora en Chacata Móvil. Ella cogió y decidió hacer su propio podcast de Spotify Wrapped. Ella cogió, fue a Spotify, le pidió su data, tuvo que esperar un tiempo, le enviaron un email con toda su data de consumo de Spotify, le cambió el formato a la data, la puso en Notebook LM y le puso el prompt y le dijo, mira, pues con toda esta data, haz un podcast como el que hace Spotify con el Wrapped y toda la cosa. Y le dijeron su propio podcast Wrapped artesanal. ¿Cómo es? ¿DIY? El DIY. El DIY, el Do it DIY. yourself. Me gusta porque la idea de pedirle la data a la aplicación, entonces después tú acá con la inteligencia artificial o cualquiera de estas herramientas, organizarla de una manera que se entienda y darle un prompt y le diga, pues dime, ¿verdad? Todo lo que hice, todo lo que escribí, los temas que escribí, cuáles fueron los mejores, ¿verdad? Los que más resaltaron. Pues es un buen uso de la inteligencia artificial. Sí, o sea, está procesando la data que para uno hacerlo te tardarías la eternidad. De nuevo, yo creo que la clave de inteligencia artificial es esa, usarla como asistente no necesariamente para crear de cero o crear algo. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House, en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo muy bien, aquí sufriendo de frío, pero era lo que iba a llegar en esta temporada, así que aquí estamos. Y en estos días que ha estado más frío de lo normal, específicamente, ¿verdad? En Estados Unidos llegó hasta en el sur, que no se supone que esté tan frío. Antes de ayer nos levantamos 25 grados, que fue como que, es otoño, estamos en el sur. ¿Por qué razón? No entiendo. Eso no es normal, exacto. No es normal. ¿No? O sea, tú me dices eso cuando estaba yo por DC, pues, ok, en una ola de frío en febrero, entendible. Pero en noviembre, en el sur, ¿por qué? No. Qué chévere cómo está el mundo en estos días. Lo que no está frío y está bien caliente es lo que vamos a estar hablando en esta edición de ¿Qué está pasando en el podcasting? Vamos a hablar de TikTok, que se unió con iHeartMedia y se van a meter a los podcasts también. También vamos a estar hablando de lo que está haciendo Threads con los podcasts. También vamos a hablar de los mejores podcasts en la República Dominicana. ¿Qué está pasando con los podcasts en Chile y en Colombia? Y en los tips, trucos y estrategias vamos a hablar de cuál es la mayor amenaza para los podcasters ahora mismo y qué debe y qué no debería hacer la inteligencia artificial cuando estás haciendo tu podcast. Exacto. Y comencemos yo creo que he visto varias threads, varios puntos de nuestros compañeros en la podcastfera hablando de TikTok, que también dijo, bueno, estamos con los podcasts, vamos a ello, ¿por qué no? Así es que, ¿cuál fue el anuncio de esa fusión que de repente va a ser TikTok? Sí, TikTok se está uniendo con iHeartMedia, que es la compañía matriz de lo que escuchamos mucho, iHeart Podcast y esto, pero iHeartMedia es la compañía matriz completa, que el negocio mayor de ellos es la radio. O sea, tienen un montón de estaciones de radio alrededor de Estados Unidos y están creando esta alianza en donde se van a enfocar en creación de contenido de audio y video. Van a estar creando una radio nacional y digital, que esto entonces va a unir creadores de TikTok con personalidades de radio de iHeart. Los van a unir y van a crear contenido, que eso suena súper interesante. También a hacer eventos en vivo. iHeart hace un montón de eventos, así que van a hacer más eventos todavía, interacciones entre su talento de radio y el talento de TikTok. Pero una de las cosas más interesantes también es que van a crear un network, una red, se va a llamar el TikTok Podcast Network.
Aquí van a entrar 25 creadores de TikTok inicialmente. iHeart también va a habilitar estudios para grabar audio y video en Nueva York, en Los Ángeles y en Atlanta para hacer toda esta producción. Se están tirando de lleno esta gente de TikTok. Una de las cosas que yo pienso es que esta unión, esta alianza es más natural que la de Spotify con Netflix o Netflix con Spotify. Y está como que mejor estructurada también, como que hay más, tú estás viendo el valor de esta alianza. Yo creo que sí, digo, obviamente tenemos que esperar y ver qué resuelve, qué pasa con esto al final y qué es lo que está ofreciendo realmente Netflix con Spotify. Una vez tengamos, yo creo que las dos cosas al aire, podremos hacer un análisis un poco más profundo y ver qué funciona y qué no. Pero ahora mismo, por ejemplo, de plataforma gratuita a plataforma gratuita, siendo los podcasts un medio que por lo regular es gratuito, me hace mucha más lógica que plataforma de pago buscando contenido gratuito para que entonces sea de pago. Esa transición se me hace mucho más orgánica que la transición de Netflix y Spotify. Puede ser, ya los creadores están ahí ya de una vez en TikTok. Hay gente que, aunque sí son videos pequeñitos, lo que hablábamos, no, hay gente que está a veces horas haciendo un broadcast ahí hablando de la inmortalidad del cangrejo. Y hay gente que está pegada escuchándolo. Así es que si tienen esa capacidad, igual tienen la capacidad de crear un podcast. Es posible que se empiece a llenar de más basura la podcastfera, pero ya veremos. Para mí sí, o sea, TikTok lo que quiere es que tú pases más tiempo en el app. Y sí, pues TikTok es videos cortos, pero igual son videos cortos, pero estás 20 minutos dándole para arriba ahí viendo. O sea, a veces más, hay gente que pasa horas scrolleando ahí en TikTok. So que la idea de ir de un montón ¿verdad? De clips cortos, que como quiera vas a estar 40 minutos, una hora, versus estar viendo a un creador de contenido, ¿verdad? En su podcast, haciendo su podcast por 40 minutos, pues no está tan lejos, ¿no? De lo que ya los usuarios están haciendo dentro de la aplicación. Como tú mencionabas, o sea, hay gente que hace live stream, hay gente que está vendiendo cosas y hay gente que literalmente lo que están es hablando a su chat, ¿verdad? Hablando de lo que les pasó y están horas. Y hay gente que está ahí por horas también viendo a esa gente. Ahí yo creo que el reto mayor va a ser realmente el capturar y mantener esa atención por más tiempo, ¿no? O sea, porque es un medio que está pensado para atención corta y de repente entonces, pues sí, aunque tienes estos broadcasts y mantienen atención, es continuar eso, que sea lo que sea que están haciendo, para mantener esa atención de la audiencia por el espacio de tiempo que dure lo que sería un podcast dentro de TikTok. Sí, yo creo que hay que esperar y ver, a ver cómo fluye y cómo se funciona. Yo creo que hay que moverse con el medio también, no podemos quedarnos en un búnker pensando que, pues esta es la que es y ya, ¿no? También hay que moverse un poquito. Mira, el director global de medios y licencias de TikTok, Dan Page, dijo, esta alianza con iHeartMedia abre nuevas y emocionantes oportunidades para que los creadores y las marcas lleguen a un público más amplio, colaboren entre plataformas y amplíen su creatividad más allá de TikTok. Cuando Dan Page dice que le pueden llegar a un público más amplio, yo le creo más a él que cuando Netflix me lo dice. O cuando Spotify me lo dice, porque esa es una de las cosas que de verdad yo no entiendo. A mí me encantaría que alguien me lo explicara de la manera en que ellos lo ven. Cuando dicen, no, porque es que pueden llegar a nuevas audiencias. Ok, pero en realidad la audiencia que paga Netflix es tan distinta a la que ya está en YouTube. ¿Entiendes? Como que cuando me dicen, no, le vamos a llegar a más audiencia cuando entrando a Netflix. ¿Really? Porque yo tengo que pagar $17 al mes para entrar a Netflix, para poder ver Netflix. O sea, yo soy otro tipo de audiencia ya, versus el mundo entero que tiene acceso a YouTube y de repente puede entrar a YouTube y encontrar tu podcast ahí de casualidad, versus tener esa barrera bastante grande, porque no son, si tú me dices que son $8 al mes, pues whatever, pero son $20. No. So, es un montón. Y me dices que cómo vamos a llegarle a una audiencia, pues de verdad que todavía yo no lo entiendo. Alguien, por favor, que me lo explique cuando ellos dicen eso. Y pasa con el TikTok, que es lo que tú mencionaste, el TikTok es gratis. So, tú puedes estar por ahí, de repente, pum, aparece el podcast. So,
esta unión, ¿verdad? No es que vayan a agregar a todo el mundo y ahora todo el mundo que tenga un podcast para entrar a este network, pero si tú le metes bien duro a TikTok, esta va a ser tu plataforma y tú le vas a meter bien sólido, puedes irte viral, puedes llegar a un montón de personas, de repente tienes millones de seguidores y TikTok dice, pues vente, pues ok, pues ahora eres parte de eso. Eso es más posible a que Spotify venga y te diga, ay, dame tu podcast, vamos a hacerlo un Spotify original y lo vamos a poner en Netflix. O sea, no sé. No, o sea, estoy de acuerdo contigo. Eso es rara la de Netflix y Spotify. Es como que... ¿sabes el emoji del cerebro? Ajá, así como que, es como que, ¿what? Pero, bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe si hay algo que no nos han dicho todavía? Por eso, yo quiero esperar y ver, a ver, comparar entre ambas o todas estas uniones y alianzas ya concretas. Bueno, y una plataforma que también está interesada en los podcasts y que lo está demostrando es Threads. Parece que quieren decir, bueno, si ya no quieres estar más con Twitter, alias X, pues aquí estamos nosotros para apoyarte y apoyar tu podcast. Cuéntanos qué es lo que va a salir nuevo de Threads de ahora en adelante. Pues sí, le están dando un poquito de cariño a los podcasts y los van a hacer que se vean mucho más bonitos. Cuando tú compartes un link de tu episodio, van a hacer que esos enlaces se destaquen, ¿verdad? Van a tener fondos de color, los thumbnails, las fotos se van a ver un poquito más grandes, habrá más información. O sea, lo están haciendo que cuando tú estás en el scroll y alguien, ¿verdad?, comparte un link de un episodio, pues sea distinto a lo que ya estás viendo y sea como que, espérate, y pare. Y, ¿verdad? Entonces, y interactúes con ese post. Lo que Threads quiere es que esa aplicación se convierta en la plataforma para discutir y comentar, ¿verdad? Que tú le digas a todo el mundo, pues mira, pues, escuchaste el episodio, vamos para Threads y allá comentamos y hablamos. Es una estrategia buena, ¿verdad? Es bueno que todas estas plataformas siempre le den ese cariño especial a los podcasts y no solamente que salga un link ahí y ya, ¿verdad? O sea, o tengas que ir a una plataforma de third party, ¿verdad? Otra plataforma externa y buscar un link para después ponerlo acá y pasar todo ese trabajo. Que las plataformas nativamente, ¿verdad?, pongan esos links de una manera interesante y llamativa. Pero, como tú mencionabas, competir directamente con lo que fue y todavía es Twitter, aunque menos gente lo está usando, pues está difícil porque todos los años de data de recomendaciones, literal threads, ¿verdad? De las listas, estas cuentas que se dedicaban o se dedican todavía a compartir recomendaciones de un post random de alguien que dijo, encontré este podcast y me encantó. Todo eso ya Twitter lo tiene y Threads entonces estaría compitiendo contra toda esa data que ya está y se le hace un poquito difícil. Pero como ellos están viendo, pues, hay menos gente usando Twitter, hay más gente entonces usando Threads y hay un montón de usuarios mensuales, pues están tratando de buscar un cantito, ¿verdad? De todas estas interacciones con los podcasts, pues ellos quieren como que sacar un cantito y decir, aquí esto es lo de nosotros. Sí, y digo, o sea, yo les aplaudo la iniciativa de querer de alguna manera agarrar un pedazo del pie, como quien dice, y si funciona, me gustaría ver y ojalá que funcione, porque la verdad yo creo que es una buena alternativa porque no la hay ahora mismo así y sí la hay, está X, pero mucha gente se ha ido de X y la verdad yo nunca le pude meter a X. Como que no conecté, fue como que no. Y yo sé que un montón de gente lo usaba y por ejemplo, compañeros periodistas que era como que toda su comunicación era a través de X, bueno, Twitter, ahora X. Y he visto, sí, mucha gente que se ha ido moviendo a Threads poco a poco y dejando X al otro lado. Vamos a ver qué pasa, no sé. Se ve, tiene buenas posibilidades, se ve como algo que puede ser chévere. Y sería chévere que también la gente nos diga que si se tirarían a bregar con X y de subir su podcast. Si hay podcasters por ahí que ya lo han intentado, porque he visto unos cuantos que son podcasters que tienen un following nítido, que tú dices como, diablo, ok, ¿debería yo hacer esto también? Eso, exacto. Quizás puedes experimentar, darle break, ¿verdad? No, esto es otra aplicación, otra plataforma que habría que darle cariño, pero siempre es experimentar y por lo menos ver y ver cómo funciona, cosa de que, ¿verdad? Que no te cuenten después y por lo menos tener un poquito de idea. Bueno, y la publicidad
parece que se escucha y lo hemos hablado en varios de los reportes que hemos discutido. Y en el Advertising Week de Latinoamérica que se celebró hace poquito en México, en Ciudad de México, hablaron de esto. ¿Qué dijeron, Julio? Sí, allí el director de Acast en México, Diego Bolaños, se paró al frente de toda esa gente y estuvo defendiendo bastante bien lo que es el podcasting ante las marcas. Él estaba resaltando el potencial del podcasting para las marcas que quieren conectar con audiencias comprometidas. Una de las cosas que él dijo es que el audio funciona muy bien para generar acción en la audiencia y llevar resultados a las marcas. Esto es importante, ¿verdad? Que Diego esté allí al frente de toda esta gente mencionando, como dije, defendiendo el podcasting ante las marcas, porque la audiencia es la gente que compra. O sea, son los jefes de mercadeo, jefes de publicidad, jefes de audiencia, toda esta gente que todavía sí, ¿verdad? Sí, ponen anuncios en los podcasts, o sea, ponen a sus marcas en los podcasts, pero siempre hay todavía se están aguantando y la cantidad de dinero que se invierte en esta publicidad, en publicidad de audio, específicamente publicidad de audio para los podcasts, no es la misma que, ¿verdad?, que se le está dando a otros medios digitales. Y Diego lo que está diciendo es como que si tú quieres llegarle a una audiencia que de verdad convierte, que escucha, que les gusta escuchar tus anuncios, que se van a recordar de tu marca y que van a comprar tu marca, pues tienes que usar el podcasting, pero de una manera también inteligente. Sí, no es simplemente, yo para mí de las mejores maneras es cuando tú ni cuenta te das que te están poniendo un anuncio, ¿sabes? Como que lo hacen tan y tan bien y te están hablando de esto tan y tan chévere que tú pues o sea, no te molesta, no sientes de repente como ay, ¿qué es esto que me salió aquí de repente? Yo creo que es de las mejores maneras y sería que toda esta gente de publicidad empiece a analizar cómo pueden entrar al podcasting de una manera mucho más orgánica sin hacer un pegote. O sea, dejar de utilizar lo que usan en otros medios y empezar a ver el podcast como un medio per se al que necesitas acercarte de una manera en específica. Y una de las cosas, o sea, Diego estaba allí hablando de el reporte de Acast del Podcast Post 2025 que lo discutimos la semana pasada y él estaba pues allí dándole más de los datos a esa gente, pero uno de los puntos que lo hablamos la semana pasada en el newsletter y aquí en el podcast es que ese estudio encontró que más del 60% escucha los anuncios en podcast, 45% considera los anuncios como memorables, 27% como relevantes comparados con otras plataformas, ¿verdad? Obviamente esto es un estudio global que Acast hizo, pero entre todo lo global, y de hecho ellos van a presentar la parte de México en estos días, o sea, la parte de ese estudio global, pues la parte que todos los datos que encontraron específicamente en México, pues lo van a estar presentando, pero 34 de 10 dicen que los anuncios son más relevantes cuando los comparas, ¿verdad?, con otras con YouTube, con otras plataformas o lo que sea. Como mencionamos, que escucha es como que, este anuncio es para mí. Sí. Quizá, ¿verdad? Quizá la gente no compra o lo que sea, pero también se acuerda de la marca. Y cuando tenga que comprarlo, pues se va a acordar de que, o sea, cuando aquí todos queríamos tirar un website, los podcasters, ¿para dónde íbamos? A Squarespace. O a Wix. Que eran los dos que estaban siempre por ahí, sí. Yo creo que si empiezan a ver el podcasting como eso, ese medio donde hay una tensión, o sea, la gente esto yo creo que lo hemos dicho antes, la gente está probablemente haciendo algo extra y no tienen demasiado interés ni necesidad de darle forward a lo que están escuchando. Así que se va a meter ese anuncio a como de lugar por ahí. Yo digo que lo exploten, si quieren explotarlo, ¿no? Y que nos paguen por estar en nuestros shows. Entonces, hubo premios. Hubo premios en República Dominicana. En la isla hermana de República Dominicana hubo premios a los mejores podcasts. Cuéntame, que esto de que sea en el Caribe y hayan premios me tiene motivada. Cuéntame. Sí, esto está súper cool. Esto pasó esta semana, el pasado 11 de noviembre. El 11 de noviembre en República Dominicana es el día del podcast dominicano, así que pónganlo en sus calendarios. Y celebraron la primera entrega de los premios Podcast RD. Podcast RD es un directorio de podcasts que son producciones dominicanas. No importa si están en República Dominicana o si están en cualquier otra parte del mundo, pues este directorio las agrega, muy similar a lo que hace el Observatorio de Podcast de Puerto Rico. Y ellos estaban en estos premios, estaban destacando
el talento y la calidad del podcast en dominicano. Me gustó porque las categorías no fueron mejor podcast, mejor host, mejor esto, mejor lo otro. Era más, o sea, una de las categorías es podcast con mayor calidad técnica, que lo ganó hashtag Toy Pa' Mí, podcast Revelación de Año, que fue Acción Emocional, y podcast de mayor consistencia, que fue Tertulia Dura. O sea que estos son solamente unos cuantos. También otros premios eran más como que interacciones que los podcasts han tenido dentro de la plataforma de Podcast RD. Eso me gustó, que estaban premiando más la técnica, ¿verdad?, de hacer el podcast y no necesariamente la popularidad del podcast. Sí, yo creo que eso hay que recalcar que es como que algo que llama la atención y que digamos que agrada, que no es solamente la popularidad, sino que también, ¿sabes? Gente que le está metiendo empeño al trabajo que están haciendo y eso está chévere. Y hablando de lugares donde los podcasts siguen siendo importantes, digamos que está Chile, que decidieron que le quieren meter solamente 30 minutos. No, la gente en Chile no están como para 2 horas de podcast. Y también tenemos a la gente de Colombia que gracias a la pandemia han tenido un boom brutal de un aumento bastante considerable en consumo y en creación. Cuéntanos, ¿qué tienen estos países latinoamericanos ahora? Pues mira, lo de Chile es un estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ellos encuestaron a más de 400 personas y hicieron un montón de preguntas en cuestión de los hábitos de consumo, ¿no? Casi la mayoría está dispuesta a escuchar un podcast. Casi la mayoría también, casi 9 de 10, lo escucha desde su celular. Y cuando se viene a ver en cuestión de verdad de los tiempos, la mayoría sí prefiere los podcasts más cortos, ya casi rondando los 30 minutos. Un dato bien interesante es que 17% de quienes no, ¿verdad?, de esa parte del 9% que dijo que no escucha podcast, 17 dice que no escuchan porque no han encontrado un podcast de interés. Que ahí pues lo que vemos es oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué sería de interés para ti? Eso es lo que deberían estar preguntándose los productores de podcast chilenos, los creadores de podcast chilenos cuando ven esto. La idea de toda esta data que recopila este estudio en Chile es que los podcasters y los creadores tengan idea de cómo es el consumo. Y esto es súper valioso porque muchas veces estamos creando a medias, a ciegas, ¿no? Como que yo quiero hacer esto, yo sé de este tema, pues lo voy a hacer y esto. Y entonces, cuando una vez lo hago, voy allá afuera a buscar gente, a buscar a mi audiencia. Versus data como esta que te está diciendo, mira, por lo menos así es que la gente consume. Consume de esta manera, le gustan tanto tiempo, consumen cuando están en la casa, o cuando están en el bus, cuando van al trabajo, lo que sea. O sea, tú tener toda esa data te ayuda porque eso, cuando vas a tomar tu decisión de cómo crear tu podcast, pues entonces lo tienes que utilizar, ¿no? O sea, y más cuando es data local. Así como que esto es una mina de oro para esos creadores en Chile. Sí, o sea, ya me gustaría a mí tener esa información así tan clara y detallada, por ejemplo, para Puerto Rico, para poder trabajar así la audiencia. Yo creo que es una súper buena oportunidad, como dices, para identificar esos espacios donde la gente podría querer algo, escuchar algo y no lo encuentran. Y también tal vez para educar un poquito más y enseñarles las alternativas que hay. Hubo una persona una vez a mí que me dijo que es que no le gustaban los podcasts porque eran 2 personas peleando frente a un micrófono sentado en una sala. Eso es un tipo de podcast, no todos son así, que fue lo que le dije, pero quién sabe si es que hay un poco de desconocimiento. Entonces también yo diría atacar esa parte sería chévere. Y ya pues para la gente en Colombia, pues ese boom que dio la pandemia 2020, que también lo dio en Estados Unidos y también en Europa, pues el hecho de todo el mundo estar encerrado, tienes la oportunidad de crear algo, pero lo que me llama la atención es que ese aumento se ha mantenido. No es como que se llegó al 2021 o 2022 y ya check it, no hay más nada, sino que ha crecido conforme pasan los años. Sí, el artículo es de Colombia.com y exacto, resaltaron ese crecimiento que ha tenido el podcasting en Colombia. Se están produciendo un montón de podcasts, como tú mencionaste, hubo esa oportunidad de crear ese contenido, pero entonces se mantuvo la creación. Hay contenidos especializados, hay narrativa y obviamente el hecho de que hay más herramientas, las herramientas están más accesibles, pues entonces es lo que ha estado haciendo que el podcasting en Colombia se profesionalice un poco, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a crear contenido de calidad
a nivel de que lo ha hecho uno de los mejores en la región. Sí, definitivo. Te recordamos que todas estas notas son del newsletter Tropical Podcasting y tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te lleguen el jueves por la mañana tempranito directo a tu email. Vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias. Mayra, ¿cuál es la mayor amenaza para los podcasters según la gente de Podcast Host y Alitu? Este reporte lo hablamos la semana pasada, Sí. pero esta vez es como que sacaron el reporte full. Y una de las preguntas que le hicieron a los podcasters, ¿cuál es la mayor amenaza para ustedes en los próximos 3 años? O sea, no es como que ahora, pero a largo plazo, ¿qué ven que es lo que más está amenazando su trabajo como podcaster? Pues mira, una cuarta parte de los encuestados dijeron que la competencia es la parte más, lo que más amenaza para ellos. Otra cuarta parte dice que la inteligencia artificial y un 13%, un 10% dice que son las expectativas de video. Y me estuvo muy curioso el 25% de la competencia, porque yo juraría que para podcasting es descubrimiento, es que te descubran, sepan que tu podcast está allá afuera. Yo creo que esa es para mí la parte más retante, más allá que la competencia. Pero tú me dijiste algo que pues es una alternativa de ver esa competencia, que era competencia con todo lo que está alrededor, ¿sabes? Competir con todo lo que llama la atención de alguien, ¿no? Exacto, no es literalmente competencia con otros podcasts, es más competencia con Netflix, con el juego de pelota, con salir afuera con tus amigos a darte una cerveza, como que todo lo que tú puedes hacer, todas esas cosas que necesitan tu atención, ¿verdad? Cuando tú tienes atención para dar, pues entonces es lo que deberían estar viendo como competencia. Porque si yo estoy en el carro y voy al trabajo y tengo 25 minutos, pues ¿qué hago? Pues tengo un podcast o, qué sé yo, pues entro a YouTube o veo otro episodio de una serie o llamo a mi amigo, ¿verdad? Y nos podemos a chismear en esos 25 minutos. Yo solamente tengo que decir aquí un anuncio público no pagado, que por favor, si estás en el carro, no hagas como la gente de aquí del barrio donde yo vivo, en esta zona. Por favor, no tengas YouTube viéndolo, tu serie preferida, mientras estás guiando. O sea, por favor, no. Mira, Escucha, pero no veas. O sea, tus ojos en la carretera, o sea, estás guiando. Esto es una parte, pero la última vez que yo viajé, bueno, cuando estuve en Podcast Movement, que nos regresé, cogí Uber, ¿no? O sea, tomé un Uber del aeropuerto a mi casa y era tarde, o sea, era súper tarde, porque yo llegué bien tarde aquí. Una serie. Mira, el tipo tenía una mega pantalla. O sea, tú sabes que la mayoría de los carros ahora modernos pues tienen su sistema de infotainment, ¿no? Que es la pantalla y pues tú pones Spotify ahí, lo que sea. Pero tú puedes sacarle eso a algunos carros y ponerle una pantalla que tú hayas encontrado por ahí. O sea, tú puedes comprar literalmente otra tableta y ponerla y usarlo. Tienes que conectar cables y qué sé yo, pero la puedes usar. Y ese tipo tenía YouTube, literal, la aplicación de YouTube. Y era una pelota de casi un iPad Pro. No era un iPad, pero era del tamaño de un iPad Pro. O sea, que es grande. O sea, eso es casi como una computadora. Y entonces yo le digo, espérate, eso no es la de la guagua, ¿verdad? Como que eso, no, eso es mío, qué sé yo, que yo lo agregué ahí. Y me dice, aquí yo tengo Netflix, tengo Disney Plus, tengo lo que sea. ¿Quieres ver algo? Y yo lo conocí. El viaje es de 7 minutos, o sea, como que no nos va a dar tiempo para... por favor, tus ojos en la carretera. Por favor, guía, ¿no? O sea, sí, hay gente que hace eso. Hay gente que literalmente se pone a ver televisión mientras está guiando y es como que... Pues aparte de este anuncio público no pagado que acabo de hacer, la competencia es grande, ¿no? O sea, tienes también que competir con la gente que está pegada, scrolleando, inglés, Spanglish está fabuloso, pero scrolleando en las redes. Y pues la verdad, ahí sí puedo decir que la competencia pues podría ser algo que llame la atención, porque claro, tienes que competir contra todo esto alrededor tuyo para que la gente descubra y sepa que tú estás ahí. No es como que de repente de la nada salió un post o un reel o algo y, mira, y esto qué interesante, ¿quién es esta persona? Versus, mira a ver si quieres escuchar por 15, 20, 30, 1 hora, minutos, etcétera. Poner tu atención completamente en un episodio. Ahí puedo entender esa parte de competencia. Uno combate esta lucha por la, ¿verdad? Por la atención de tu audiencia
creando esa comunidad, mano. O sea, haciendo que la gente quiera escuchar ese podcast, es como que, quiero escucharlo porque esto, ¿verdad? Es como que estar escuchando a mis amistades, me siento parte, soy parte de una comunidad. O sea, tu podcast tiene que ser que si no está en la vida de esa persona, pues que la persona sienta como que, me falta algo, como, ¿verdad? Como que tengo que ir a escuchar, tener esa conexión con la audiencia. Así es que hace que la persona decida, pues en vez de ver Netflix y ver la nueva serie, voy a escuchar el podcast, ¿verdad? O sea, o cuando tenga el espacio y el tiempo, en vez de buscar otra cosa, pues como que primero voy a este podcast y escucho esto y después los demás. O sea, así es que se puede combatir más o menos esta lucha por la de todas las cosas que quieren nuestra atención, y más en estos días que es como que literalmente todo es on todo y quiere todo tu quiere tu atención. atención, exacto. Pues como que estar en ese espacio, ¿no? En el top de las opciones. Sí, entretener y conectar con tu audiencia. Yo creo que esa es la base, definitivamente. Bueno, y pasando a otros de los temas que se convirtieron en Tropical Podcasting, vamos a hablar de qué debe y qué no debe hacer la inteligencia artificial por ti. Aunque esto ya hemos hablado bastante, pero siempre es bueno recordarlo. Esto fue Joe Casabona escribiendo para rss.com. ¿Qué dijo Joe? Joe dice que la inteligencia artificial definitivamente puede ser algo así como un asistente que te ayude a filtrar las peticiones de los invitados, a coordinar entrevistas, a hacer una investigación inicial de un tema, a encontrar puntos de partida para clips, por ejemplo, que vas a publicar en redes sociales. Todo menos hacer tu podcast, todo menos escribir el contenido de tu podcast o editar completamente tu podcast o usar la voz de la inteligencia artificial para tu podcast. Tengo que decir que estoy de acuerdo con él en el sentido de que realmente la parte de editar, yo no he tenido suerte con inteligencia artificial. He tratado de que me quite, por ejemplo, las muletillas y este tipo de cosas, espacios en blanco, y lo que hace es un Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza. En mi caso, tal vez porque es en español, no tengo la más mínima idea. No sé si en inglés a la gente le funciona mejor, pero para mí eso no funciona. La parte de que haga mis episodios, no, tampoco, porque la información la tengo yo en mi cabeza, creo yo, no sé. Claro. Creo que lo más importante es que la IA sea usada como asistente. El asistente, si tú tienes un asistente o un asistente, no hace el trabajo por ti. Lo que hace es que te ayuda a ser más eficiente con detalles específicos. Y el resto, ¿no? El alma de lo que va a ocurrir ahí lo pones tú, porque eres tú quien lleva eso. Yo creo que si nos dejamos llevar por eso y vemos la inteligencia artificial como un asistente, podemos sacarle un montón de provecho. Sí, es la línea entre asistencia y reemplazo, ¿no? O sea, exacto. Si te ayuda y hace unas cosas, ¿verdad? Los show notes, ok, pues los tira y tú los chequeas y todo excelente. ¿Qué otra cosa? Los clips, como mencionaba. Yo hago eso mucho. Yo uso Riverside, te da muchos clips y te dice, ahora están haciendo como hasta Opus Clip hace, que te da un score, ¿verdad? Una puntuación. Pero siempre, yo creo, nunca he encontrado un clip que me dé un minuto y yo diga, perfecto, exacto. O sea, siempre hay que quitarle un poquito, agregarle un poquito, pero es un buen punto de partida versus tener que, mientras estoy editando, pues déjame acordarme que al minuto y agregarlo, o hacer una marca, o un bookmark, o lo que sea. O sea, si ya Riverside me lo hace para mí, pues entonces pues yo chequeo lo que me recomienda. Entonces, como siempre, pues hago un poquito para aquí, un poquito para allá. Pero, o sea, la idea es que la inteligencia artificial no haga lo que define tu podcast como humano, ¿no? O sea, tú tienes que hacer ese primer esfuerzo que te ayude, ¿verdad? Y haga diferentes cosas y esto, y te recomiende cosas, pero después tú terminas haciendo. Pero la idea es esa, ¿no? No dejar que la inteligencia artificial haga todo ese trabajo y más tú supervisarlo y que te ayude para que puedas tener, ¿verdad? Tener un buen show, pero siempre necesita ese lado humano. De acuerdo. Yo creo que usarla, para mí es mi asistente. Es mi asistente. Yo le digo que tome notas de lo que estoy diciendo. A veces es bien gracioso porque tengo una idea y siento que las manos no me dan porque quiero escribir tan rápido que como que no sale. Y a veces se lo digo. O si estoy haciendo otra cosa, la pongo y le digo lo que estoy pensando. Quiero hacer esto y esto otro y tengo esta idea, cosa de tener como que todo ahí y organízalo de esta manera y Y entonces me da un esbozo de todo lo que le dije y de ahí entonces yo me encargo de hacer el resto
pero lo que quiero es que tome nota, porque no puedo tomar nota yo en el momento o lo que sea. Así es que sí, definitivamente úsala a tu favor como un asistente más. Bueno, Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando? Pues saqué, tarde pero seguro, saqué el episodio de Alto y Claro. Se tardó un poquito porque estuve arreglando cosas de otros podcasts, etcétera. Así es que tuve que, este se quedó para más tarde. ¿Qué vamos a hacer? Entre eso y un día libre para mi hijo, ya sabes la que hay. Hablé acerca de los hostings y las plataformas de hosting. ¿Cómo escoges una plataforma y tienes esa maña de identificar? Y que no te pase como a mí, que de repente digas, no puede ser, tengo que volver a migrar todo. Y eso. Así que ahí te dejo esa información. Puedes escucharlo en Alto y Claro. ¿Y contigo qué está pasando? Pues mira, estoy preparando. Bueno, estamos preparando. Pero para todos ustedes que nos escuchan, esos episodios de final de año, y es verdad que lo que tengo planificado está bastante interesante. Vamos a ver un episodio que va a ser un repaso de lo que es el año y predicciones también para el año que viene. Y tenemos 2 o 3 invitados ahí que están interesantes. Va a estar interesante que compartan sus ideas. Así que bien emocionado por eso. Estaba trabajando con eso en estos días. Y pues sí, metiéndole porque tengo que cogernos un break en Navidades. Sí, totalmente. Vamos a agarrar un brequecito en Navidad, un espacio para meterle al lechón, al pastel, al coquito, al pitorro y todas esas cosas por ahí. Tratando de mantenernos legales. Que hacen las Navidades excelentes. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen en Instagram como Mayra Ortiz Nieves o en podcasterasmedia.com. Y a mí me encuentran en Instagram como Julio Axel Ponce y en tropicalpodcasting.com. Te puedes suscribir a este newsletter. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y escucharnos. Y si te gustó el episodio, si te gusta este podcast, compártelo también a otro compi podcaster por ahí para que esté al día con las informaciones. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.